Gracias, Rachel. Buenos días para ti, también a Pablo, por supuesto, en esta mañana. Amigos televidentes, también a ustedes los buenos días. Gracias por la sintonía. Bueno, como bien decía Rachel, voy a conversar, voy a hacer una extensión, como me gusta hacer en algunos casos, sobre mi columna de Granma y, bueno, comentarla acá con otros matices, por supuesto. No es lo mismo leer que conversar con ustedes. Y, bueno, cada medio de prensa tiene sus códigos y, bueno, me gusta siempre que puedo, pues, tratar de ahondar, de explicar, pues, enriquecer aún más, si sería esa la palabra, ¿no? Aquí estamos viendo esta columna de hace pocos días en Gramas, difusión musical y hegemonía, retos en Cuba. Es un tema que me gusta tratar de vez en cuando, me gusta polemizar al respecto, teniendo en cuenta, por supuesto, o tratando de tener en cuenta la mayor cantidad de aristas posibles, un fenómeno que cada día se hace mucho más palpable y sobre todo que tiene que ver en la difusión, en la promoción, en el consumo y, por supuesto, en la creación, en la creatividad de nuestros músicos y, por tanto, de nuestra industria, de nuestro sistema de instituciones de la cultura en base a un fenómeno como es la música, sobre todo la música que nos atañe, que es la música que consumimos acá y que también de muchas maneras puede estar y ha estado y estará, esperemos que sí, en otros circuitos de distribución, en otros circuitos de consumo, no solamente en el plano endógeno, sino también en el plano internacional. Hemos hablado acá también en otros momentos, y lo menciono acá en esta entrega, de los factores externos que en muchas ocasiones, casi en todas, impiden un normal desarrollo, un normal crecimiento de nuestras plataformas y de nuestros artistas en otros contextos. Es decir, el acceso a las plataformas digitales, aunque tengamos acceso a algunas, no tenemos acceso a otras, y a las que tenemos limitaciones. Hablo ya de plano profesional. Una cosa es que usted o yo podamos ver un video de algún artista, seguirlo en plataformas como YouTube, por ejemplo, en Facebook, en algunas otras, pero para el artista eso no es tan fácil, porque el artista que reside en Cuba, el artista cubano que reside en Cuba, tiene limitaciones de tipo económicas, tiene limitaciones de tipo, de visibilidad, e incluso tiene plataformas bloqueadas por vivir en Cuba para la difusión y, por supuesto, la monetización, que es una terminología que hemos hablado acá en otras ocasiones, o sea, monetizar, es una terminología anglófona, pero que se usa en estas lides de la industria. Y a eso es una limitante, porque desde la hora en punto que un artista cubano pone un contenido, por ejemplo, en YouTube, que es una de las que podemos acceder, pero no puede monetizarse, no puede cobrar, no puede percibir por derechos, por visibilidad, por views, que es la palabra en inglés, otro anglicismo, no puede cobrar, no puede recibir ese dinero, pues ya ahí hay una limitación. O sea, como decimos en Cuba popularmente, es una pelea de león a mono y mono amarrado. O sea, ya tenemos ahí una desventaja. Hay plataformas que no podemos acceder siquiera como esta, por ejemplo, Spotify. Este es un logo, uno de los tantos de Spotify, y no podemos acceder en Cuba a Spotify, a no ser, bueno, por VPN, sí, pero bueno, no se puede. El hecho que podamos usar un VPN, burlar digitalmente igual que TikTok, que podamos burlarlo, no quiere decir que estemos en igualdad de condiciones. Es cierto que sí, lo burlamos desde Cuba. Podemos entrar por VPN, en algunos casos se cae el VPN, bueno, hay que intentarlo, pero no es justo. No es justo que tengamos que utilizar maneras casi que ilegales o no en franca igualdad de condiciones para acceder a estos consumos digitales, que bueno, el mundo se mueve por estos caminos. Eso también habría que llevarlo, dicho esta parte o explicada brevemente, esta primera parte de estos bloqueos, porque son bloqueos de forma digital, online, de plataformas digitales para los artistas cubanos, habría que pensar cómo entonces acceder a esos grandes mercados, cómo llegar a otros circuitos, a otros, incluso a los Grammy, que hemos estado, pero no con la avalancha de discográfica y con la avalancha de promocional que tienen otras discográficas y tienen, por supuesto, otros artistas. Hemos estado, es cierto, pero todo lo que está... todo lo que pudiéramos llenar desde el punto de vista de tanto en calidad como en propuestas, como en la diversidad de la música cubana, está realmente representada en otros certámenes como el Grammy, por ejemplo, o el Latin Grammy. No, podría haber mucho más. ¿Cómo entonces ir paliando? Amigos, es mi preocupación, cómo ir paliando entonces todos esos avatares, todas esas adversidades que la gran industria global hegemónica nos obliga a cada día más a invisibilizar nuestros productos, a nuestros artistas, a los que están acá y que necesitan también colocar estos contenidos, hacer giras,
hacer conciertos, quizá no giras, pero bueno, otro concierto en otro circuito, que eso, como quiera que sea, no solamente es el tema económico, también es el tema de estar en otros circuitos, de poder compartir con otros públicos y por supuesto todo lo que se desencadena, o sea, la mercadotecnia o merchandising, una serie de elementos importantes que tienen que ver con estas avatares. Bueno, pues ese es el gran reto de la industria musical en Cuba hoy, por supuesto, nuestras instituciones de la cultura. Yo creo que se ha apostado siempre en Cuba por tener un sistema sólido de protección al artista. Quizá en algunos casos alguien pueda quejarse, porque bueno, todo sistema es perfectible, pero ha sido, yo creo que muy importante el sistema de protección que hemos tenido acá desde el punto de vista institucional. Que faltan recursos, es cierto, no podemos competir, por ejemplo, con un sistema de un holding como puede ser Sony Music, por ejemplo, no podemos competir con eso. No sé si usted, por ejemplo, en días recientes o es adicto a las redes sociales, usted pincha en algún contenido, alguna página, alguna tendencia en Facebook, por ejemplo, sobre algún artista, alguna tendencia culinaria, o por ejemplo, si es fan, lo más común, los fans de Star Wars, o sea, de la saga Star Wars, la franquicia, y bueno, empiezan a llenarle su celular, a sus redes, con motivos de lo que a usted le gusta. Bueno, pues eso requiere dinero, eso no es un bot, como muchos piensan. O sea, hay un sistema, por supuesto, que es automático, pero el automático es quizá parte del algoritmo. Lo otro no, lo otro son personas que están detrás, o sea, son programadores, generadores de contenido, que están constantemente viendo las tendencias y haciendo memes o haciendo pequeños reels o haciendo muchas otras de las tantas modalidades de la industria, ya sea la industria del entretenimiento, ya sea de la música, del cine, bueno, las tendencias que ustedes se sienten identificados y empiezan entonces a bombardear. Por eso no es automático, como dije, eso no es una inteligencia artificial, eso son personas, eso requiere dinero, requiere una industria, requiere muchos recursos financieros con los cuales nosotros no tenemos. Pongo ese pequeño ejemplo porque es quizá lo que nuestros hijos, nuestros jóvenes tienen más a la mano. Y eso, ¿cómo lo traducimos entonces a la industria? Por supuesto que entonces la industria necesita dinero. Para hacer una gira, por ejemplo, de los mismos, los Bam Bam, que es una de las orquestas más populares, o puede ser otra, lo pongo a ellos de ejemplo, pero es casi que un dolor de cabeza en el buen sentido de la palabra, porque tienes que entonces tener problemas con los visados. Tienes que ver qué aerolínea tienes que usar porque no pueden, entonces en muchos casos, pensar en aerolíneas norteamericanas o en que pase por territorio americano porque tienes el problema de la visa. Tienes entonces que ver cómo se monetiza, cómo se paga. Tienes que entonces ver por qué canales de difusión puedes promocionar esa música para hacer la promoción a sus conciertos. O sea, son pequeños eslabones de una gran cadena que al final puede ser, digamos que puede lastrar en muchos casos parte de esa futura gira, hipotéticamente hablando, puse el ejemplo de los Bam Bam, pero pasa con muchos músicos cubanos. A veces quiere ir a lugares más lejanos, hacer giras, que eso por supuesto, nosotros no tenemos acá el sistema a veces económico y financiero para patrocinar o sea, para una orquesta y pagarle todos los pasajes, lamentablemente no lo tenemos, tiene que hacerlo el empresario. Eso por supuesto reduce costos para el artista, para la institución cubana que media entre el manager o el inversionista o el empresario que se lleva una orquesta. Tienes que pensar en hoteles, tienes que incluso, algo que puede parecer tonto, pero tienes que ver qué hoteles te aceptan a músicos cubanos. No todos los hoteles, no todas las franquicias de hoteles norteamericanos te hospedan a músicos cubanos, artistas cubanos, por solamente ser cubano y tener un pasaporte cubano. Puede parecer nimio, pero no lo es. O sea, son una serie de obstáculos que constantemente nuestra industria tiene que estar lidiando con ellos. Y reitero, yo creo que la protección que tenemos acá no debemos nunca desdeñarla, no debemos nunca verla de forma peyorativa. Nuestra ayuda, nuestra protección, incluso legal. Es cierto que hay temas que se escapan de nuestras manos porque están en manos, y valga la cacofonía, están en manos de grandes holdings de la industria, que tienen abogados, que tienen otros elementos, incluso de recursos, como dijo ahorita, que no tenemos. Hace unos días, creo que fallaron antes de ayer, el trovador Ariel Díaz ponía ejemplos de cómo su música, sin su consentimiento escrito, ni verbal, ni nada, está en otras plataformas digitales y se está consumiendo y se baja y se paga. Spotify, Deezer, Apple Music,
y sin embargo no hay un acuerdo o un preacuerdo de ningún tipo. Y esto está en sus redes sociales, pueden ir ustedes a verlo. Y así pasa con muchos artistas. Entonces no tenemos la protección que pudiéramos tener internacionalmente por esta falta de recursos, pero sí la tenemos en Cuba. Sí tenemos un sistema que protege al artista, al músico, y que trata desde sus limitaciones en cuanto a estas condiciones del juego bastante, digamos, ásperas, de que sea la mayor protección posible a nuestros músicos. Y por supuesto, debemos seguir entonces enfatizando la buena música cubana, e incluso aquella que aunque es hecha en Cuba, no es a veces de esa, bueno, es la música más polémica que podemos entender, o que no proviene directamente de ese tronco fundacional de nuestra música, como puede ser el son, el changüí, la guaracha, la canción, el bolero, la trova, etc. Hablo de géneros foráneos que se han ido adecuando a nuestro tronco morfológico y musical. En un momento fue el rap, que muchos ataques que tuvo, en otros momentos, bueno, lo es ahora el reggaetón, etcétera, el reparto. Hay muchas zonas de la música que pueden ser absorbidas y que de hecho lo son por jóvenes y que también son transgresivos y que también buscan esos puntos de contacto, esos puntos comunes entre los géneros de la música cubana y otros géneros de la música internacional. ¿Dónde radica quizá para mí el meollo, dónde radica a veces lo más polémico? En lo excesivo de tener en algunos espacios de consumo nacional el uso excesivo de un solo género musical. Yo pienso que eso sí debemos irlo pues sopesando, equilibrando, buscando alternativas de que la música cubana, y que se entienda no solamente un solo género, son muchos géneros que van conformando, incluso con la fusión de géneros nacionales, como puede ser la guarachazón, como lo ha sido en otros momentos el reggae en la música cubana, junto con otros temas, también con otros géneros importantes. Pero difundir, consumir y buscar cada día que nuestro sistema se robustezca más, yo creo que es una premisa de nuestras instituciones, de nuestros organismos de la cultura, que lo hacen, aún con estas limitaciones, que reitero, no son una justificación, pero sí inciden muchas veces estos mecanismos diabólicos en que nuestra música no pueda estar en otros contextos. Y sin embargo, hay un tipo de música cubana que, hecha de forma más simple o más fácil o con otros códigos, sí puede estar en otros mercados de consumo, los cuales habría que ir viendo cómo irnos introduciendo poco a poco en esos mercados, sin renunciar, por supuesto, ni hacer grandes concesiones a nuestra gran historia musical y a los grandes autores e intérpretes de nuestra música. Es un tema complejo, pero no imposible. Yo creo que tenemos ese impedimento, como dije al principio del comentario, foráneo, y también tenemos una voluntad interna de seguir respaldando y seguir teniendo el soporte legal y de financiación y de subvención que nuestra música requiere por parte de nuestro país. Un tema, por supuesto, que hay que ir mejorando, sobre todo en estos tiempos de la digitalización, de lo virtual y de la hegemonía de la industria global, que cada día pues hace mucho más daño, no solamente a Cuba, sino a los países como nosotros, que dependemos, lamentablemente no tenemos acceso a ese tipo de mercado. Gracias a ustedes por su atención, buenos días y hasta un próximo encuentro.